anterior video habíamos visto el método de Newton-Raphson que nos permitía hallar ceros o raíces de una ecuación. Ahora vamos a ver un método directo llamado el método de la secante que nos permite hacer lo mismo, pero sin saber la derivada de la función. Lo vamos a implementar tanto en MATLAB como en Python y ya vamos a ver que es súper sencillo. Antes que nada, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones y de seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, ya les dije, el método de la secante sirve para hallar raíces o ceros de una ecuación, es decir, el punto rojo que pueden ver ahí en la gráfica, y es una simple modificación del método de Newton-Raphson que ya lo vimos en el anterior video. Entonces, en el método de Newton-Raphson nosotros necesitábamos saber la derivada de la función evaluada en un punto, pero vamos a poder utilizar las diferencias finitas hacia adelante para poder aproximar esta derivada. Entonces, por ejemplo, si tenemos un punto x1, que era nuestro punto inicial en el método de Newton-Raphson, vamos a poder calcular el valor de la derivada en ese punto con la siguiente aproximación. F' de x1 es aproximadamente igual a f de x2 menos f de x1 dividido para x2 menos x1. Este x2 es un nuevo punto. Esto significa que vamos a necesitar dos puntos iniciales. En el de Newton-Raphson necesitábamos solamente uno, pero acá vamos a necesitar dos en un principio. Recordemos la fórmula que nosotros hallamos en el método de Newton-Raphson. Era x2, es decir, el nuevo punto o la nueva aproximación del cero, es igual a x1 menos f de x1 dividido para f' de x1. Ahora vamos a reemplazar f' de x1 por la nueva aproximación que acabamos de calcular y vamos a modificar la notación. Ahora ya no vamos a hallar x2, sino nuestro nuevo punto se va a llamar x3, porque x2 va a ser un punto inicial que nosotros le demos al método. Entonces x3 va a ser igual a x1 menos f de x1 dividido para nuestra aproximación de f' de x1. Y bueno, poniéndolo así todo bonito, va a ser x1 menos x2 menos x1 dividido para f de x2 menos f de x1. Todo eso multiplicado por f de x1. Entonces esta es nuestra nueva fórmula para hallar nuestro nuevo punto a partir de x1 y de x2. Simplemente para hallar el caso general reemplazamos x3 por x de n más 2, x1 por x de n y x2 por xn más 1. Y nuestra fórmula queda así: xn más 2 es igual a xn menos xn más 1 menos xn dividido para f de xn más 1 menos f de xn, todo eso multiplicado por f de xn. Así de sencilla es la fórmula y esto se llama un método directo. ¿Por qué directo? Porque no necesitamos información sobre la primera derivada de la función. Recuerden, en Newton-Raphson les había dicho que una desventaja es que necesitamos saber la derivada de la función. Y muchas veces ya sabemos que derivar no es difícil, pero puede ser un proceso muy largo. Puede ser que necesitemos utilizar la regla de la cadena muchas veces y se vuelva extremadamente larga la derivación. Bueno, entonces ya sabemos de dónde sale este método de la secante, que es un método directo. Ahora vamos a nuestra parte favorita, que es implementarlo. Lo primero que voy a hacer es en Python. Entonces voy a definir una función secante que va a recibir como parámetros f, x1, x2 y la tolerancia. Recuerden que en el anterior video les había dicho que es mejor incluir una tolerancia que el número de iteraciones, porque si incluimos el número de iteraciones podríamos tener más de la que necesita el método o menos de las que necesitaría. Entonces lo que voy a hacer aquí es primero establecer un error que al principio va a ser muy grande. Vamos a establecer también un contador y bueno, vamos a decir, mientras el error sea mayor a la tolerancia, hagamos lo siguiente. Acá también vamos a definir un x3, lo vamos a inicializar en 0. Vamos a decir x3 es igual a, y utilizamos la fórmula de acá, x1 menos x2 menos x1 dividido para f de x2 menos f de x1. Y todo eso multiplicado por f de x1. Listo, ahora los siguientes puntos van a ser los siguientes. x1 se va a convertir en x2
y x2 se va a convertir en x3. Calculamos el error, que va a ser, como ya habíamos visto en el anterior video, f de x3 de la nueva aproximación. Y por último aumentamos en 1 el contador. Vamos a imprimir un mensaje, solución aproximada. Va a ser igual a qué? Bueno, 4 decimales vamos a tener. Punto format. Y aquí le vamos a pasar x3. Y también vamos a imprimir el número de iteraciones, que va a ser 2 puntos d. Punto format. Y aquí le pasamos n. Ok, entonces guardemos y ejecutemos con F5. Veamos qué pasa. Ok, entonces vamos a definir nuestra función. Como en el anterior video, vamos a utilizar lambda x y nuestra función va a ser x cuadrado menos 10. Vamos a pasarle secante de f. Los puntos iniciales van a ser 11 y 10. Y la tolerancia 1 por 10 a la menos, no sé, 7. Bueno, me dice que la solución aproximada es 3.1623 y necesitamos apenas 7 iteraciones para que se cumpla el criterio de la tolerancia. Chévere, ya lo hicimos en Python, nada difícil. Ahora lo vamos a hacer en MATLAB y voy aquí a abrir el script de Python para que vean que es lo mismo. Hay que simplemente copiar y pegar. Ok, entonces va a ser function, vamos a decir x3, que eso va a ser igual a ¿qué? A secante, que va a recibir como parámetros f, x1, x2 y nuestra tolerancia. El error va a ser uno grande por el momento, n igual 0, x3 igual 0, mientras el error sea mayor a la tolerancia. Decimos que x3 es igual a x1 menos x2 menos x1 dividido para f de x2 menos f de x1. Todo eso multiplicado por f de x1, punto y coma, x1 va a ser x2, x2 va a ser x3 y el error va a ser el valor absoluto de f de x3. N aumentamos en 1, end, y bueno, vamos a imprimir el número de iteraciones porque la solución ya se va a imprimir automáticamente. Aquí tenemos que utilizar el formato de porcentaje de n y se acabó, señores. Entonces veamos cómo funciona esto. Llamemos a esta función f, que va a ser x cuadrado menos 10. Llamemos a secante, que va a ser llamado con f, 11, 10 y una tolerancia de 1 por 10 a la menos 7. Como pueden ver, el resultado es exactamente el mismo que obtuvimos en el glorioso Python. La solución es 3.1623 y el número de iteraciones es 7. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Esto es todo lo que les puedo enseñar en este video. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones nuevamente. Y nos vemos en el siguiente video.